Catherine Whitmore siempre viajaba en el vuelo de las 7:05 de Phoenix a Houston. La tripulación la reconocía por su nombre, y los auxiliares de vuelo sabían exactamente cómo le gustaba el café. Fuerte, pero no amargo, con una sola gota de crema. Nunca fue del tipo que hacía escenas. Al contrario, cultivaba una imagen de discreción refinada. Su cabello rubio bien recogido, la ropa de marca en tonos neutros y su postura erguida decían todo sobre quién era. Al entrar al avión esa mañana, arrastrando su maleta de mano de cuero legítimo, esperaba otro embarque tranquilo, como tantos otros. Nada fuera de lo común. Pero al llegar a su asiento en la Puno A, se detuvo por un segundo. Había un hombre ya acomodado a su lado, en la 1B. Un latino, solo, con traje azul marino. Y eso, aunque no lo hubiera dicho aún, le molestó. Javier Mendoza no apartó la vista de la pantalla de su portátil cuando percibió que alguien se había detenido a su lado. Tecleaba concentrado, con los dedos firmes, la expresión relajada. Ya había volado en ese tramo decenas de veces, pero era la primera vez que embarcaba tan temprano. Un cambio de última hora en la agenda. Estaba vestido de forma impecable, como siempre insistía. Zapatos lustrados, reloj discreto, traje alineado. Nada desentonaba en el ambiente de la primera clase, excepto quizás el color de su piel y el leve acento que surgía cuando hablaba, lo que aún no había hecho. Catherine no dijo nada de inmediato. Guardó la maleta en el compartimento, con un leve suspiro y se sentó, pero su mirada lo escaneaba como si intentara armar un rompecabezas que no aceptaba. Era visible que eso no terminaría en silencio. Catherine tardó menos de 5 minutos en comenzar a actuar. Primero, llamó discretamente a una de las auxiliares de vuelo, inclinando el cuerpo con elegancia ensayada, como quien susurra una duda banal. Disculpe, ¿podría verificar si el asiento es correcto? Creo que hubo algún error. La auxiliar, acostumbrada a peticiones veladas, como esa, sonrió educadamente, revisó la lista y confirmó que sí. El señor en el asiento 1B estaba correctamente acomodado. Catherine asintió con una sonrisa congelada, como quien agradece, pero claramente no se dio por satisfecha. Volvió a sentarse, cruzó las piernas y abrió un libro caro que no llegó a leer. En lugar de eso, mantuvo los ojos en Javier con la misma insistencia silenciosa de quien espera que la molestia se retire sola. Javier lo notó, claro que lo notó. No era la primera vez que alguien lo miraba de esa manera, y probablemente no sería la última, pero había aprendido, con el tiempo y la experiencia, a no reaccionar de inmediato. Continuó tecleando, organizando informes y cerrando anotaciones que necesitaban estar listas para la reunión de la tarde. Por dentro, había una mezcla de irritación y cansancio, no por la mirada en sí, sino por la previsibilidad de la situación. Siempre era igual, el silencio incómodo, los gestos contenidos que decían más que las palabras. Sabía exactamente el tipo de mujer que estaba a su lado. No necesitaba conocerla para entender su lógica. El mundo de ella funcionaba por códigos no dichos, y un hombre como él, latino, bien vestido, solo en la primera clase, no formaba parte de esa ecuación. Los minutos que siguieron fueron silenciosos pero cargados. Catherine cerraba y abría el libro repetidamente, como si eso pudiera distraer su mente de la presencia al lado. En determinado momento, llegó a sacar un pañuelo del bolso y pasarlo por las manos, un gesto casi automático, como quien siente necesidad de purificación. Miraba alrededor con pequeñas sonrisas, como si esperara que alguien más estuviera incómodo, pero los otros pasajeros parecían indiferentes. Fue entonces cuando cambió de enfoque, presionó el botón de llamada y, con voz baja y una mirada teatralmente tensa, dijo a la auxiliar que no se sentía muy bien con esa configuración de asiento. Cuando la funcionaria, confundida, preguntó qué había de malo, Catherine respondió con una frase vaga. Simplemente, me siento un poco insegura, ¿entiende? No había nada que entender, pero la insinuación ya estaba hecha. La auxiliar miró a Javier por un instante, tal vez intentando captar alguna actitud, cualquier cosa que justificara la petición. Él estaba tranquilo, ahora con los ojos en la pantalla de un informe confidencial,
sin siquiera levantar la cabeza. La funcionaria se disculpó, dijo que el vuelo estaba lleno y que no sería posible hacer cambios. Catherine agradeció, forzó una sonrisa que no llegó a los ojos y se recostó en el asiento con expresión dura. No podía aceptar que sus palabras hubieran sido ignoradas. Durante años, bastaba un comentario sutil para cambiar cualquier cosa, y ahora, allí, frente a ese hombre, no tenía ningún control. La frustración comenzó a reflejarse en su rostro. Era como si el propio ambiente, antes tan familiar, comenzara a escapar de su dominio. Y eso, para alguien como ella, era insoportable. El avión comenzó a moverse lentamente por la pista, y se dio el aviso de abrochar los cinturones. Catherine permaneció rígida, con los brazos cruzados, claramente desconectada del ambiente. Era como si el hecho de no haber conseguido lo que quería la dejara aún más determinada a probar que tenía razón. Javier, por otro lado, siguió su ritmo. Guardó el portátil con calma, cerró la carpeta, ajustó el cinturón y observó por la ventana mientras el avión se alineaba para despegar. No era miedo lo que sentía, era una paciencia entrenada a lo largo de los años, una calma que sabía cuándo esperar y cuándo actuar. Sabía que en situaciones como esa, el silencio incomodaba más que cualquier explicación, y él dominaba ese silencio como pocos. Durante el despegue, Catherine no dijo nada, pero tan pronto como la aeronave se estabilizó en el aire, presionó el botón de llamada nuevamente. Esta vez, se acercó el jefe de los auxiliares de vuelo. Catherine fue más directa. Dijo que no se sentía segura y que consideraba inapropiado estar al lado de alguien que actuaba de forma sospechosa. Cuando el auxiliar preguntó qué exactamente había ocurrido, ella vaciló por un segundo, luego completó. Está muy concentrado en algo en la computadora. Me pone nerviosa. Yo solo no me siento cómoda. El auxiliar miró a Javier, que escuchó todo. Javier levantó los ojos lentamente, encontró la mirada del hombre y simplemente dijo, con voz tranquila, «Estoy trabajando». El tono fue tan directo y controlado que hizo que el auxiliar vacilara. Eso comenzaba a salirse del control de Catherine, y ella lo sintió en carne propia. Catherine no esperaba que él hablara, mucho menos de esa manera. Firme, pero educado, con una autoridad discreta que la dejó desconcertada. Intentó reaccionar con naturalidad, ajustando el collar en el cuello y agradeciendo al auxiliar como si aún estuviera en control de la situación. Pero por dentro, estaba irritada. Eso no era solo sobre un asiento o una incomodidad, era sobre una expectativa frustrada. Esperaba que, con su insinuación, él al menos se retrajera, se disculpara o mostrara algún tipo de culpa, incluso si no había hecho nada. Pero Javier no dio ese tipo de satisfacción, y eso la desestabilizó más que cualquier reacción agresiva hubiera hecho. Algunos pasajeros cercanos comenzaron a percibir el ambiente. No hubo gritos, no hubo escándalo, pero la tensión era perceptible, incluso sin palabras. Una mujer más joven, 2 asientos atrás, comenzó a prestar más atención. Sacó el celular discretamente como quien siente que algo importante está por suceder. Javier, por su parte, volvió a abrir el portátil y retomó el trabajo. Sus gestos no eran apresurados, tampoco defensivos. Era como si estuviera lidiando con otro día normal, con la tranquilidad de quien sabía exactamente dónde estaba y por qué. Catherine, en cambio, miraba por la ventana, los dedos tamborileando en el apoyabrazos, inquieta. No era solo la presencia de él lo que la incomodaba, era el hecho de que él no cedía. No pedía disculpas, no intentaba explicarse. La leve turbulencia que sacudió la aeronave por algunos segundos pareció intensificar el malestar de Catherine. Miró nuevamente al auxiliar y, esta vez, decidió no usar más palabras veladas. Dijo, en tono contenido pero firme, que creía que el hombre a su lado podría estar escondiendo algo, y que su presencia era inquietante. Usó exactamente esas palabras. El auxiliar, visiblemente incómodo, intentó suavizar la situación, explicando que no había ningún informe de comportamiento sospechoso y que el pasajero solo estaba usando su portátil. Pero Catherine insistió, pidió hablar con alguien responsable de la seguridad del vuelo.
La petición no tenía sentido en un ambiente controlado como ese, pero su insistencia comenzó a llamar más la atención que cualquier actitud de Javier. Javier cerró el portátil lentamente. No estaba irritado. Tampoco tenía miedo. Era como si ese momento ya hubiese sido ensayado cientos de veces en su mente. Miró directamente a la azafata, luego a Catherine, y habló por primera vez de forma completa. Creo que ahora es el momento adecuado. Sacó la cartera del bolsillo del saco y la abrió con un gesto tranquilo, revelando la insignia del FBI. No hubo teatralidad, ni voz elevada, ni pose. Solo un gesto directo, concreto, imposible de ignorar. El silencio en la primera clase fue inmediato. Catherine palideció. El auxiliar dio un paso atrás, y la mujer más joven, ahora con el celular en la mano, comenzó a grabar abiertamente. Fue el tipo de revelación que no necesitaba palabras adicionales, porque en ese instante, todo el juego de poder se vino abajo. Catherine tardó unos segundos en reaccionar. No dijo una palabra. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en la insignia, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Su expresión, antes controlada, empezó a resquebrajarse. No era exactamente miedo, sino una vergüenza profunda, casi física. Intentó desviar la mirada, pero no pudo. El auxiliar carraspeó, se disculpó con Javier con una leve inclinación de cabeza y se alejó, claramente sin saber cómo manejar la situación. Los demás pasajeros empezaron a murmurar entre sí. La mujer que grababa giró sutilmente el celular para captar la reacción de Catherine, sin necesidad de decir nada. El video hablaba por sí solo. Javier no dijo nada más. No lo necesitaba. Volvió a guardar la cartera, se recostó en el asiento y cerró los ojos por unos segundos. Era el tipo de cansancio que no proviene de una mala noche de sueño, sino de años teniendo que probar que pertenece a espacios donde otros son aceptados automáticamente. No había placer en ese momento, solo la constatación de que, una vez más, tuvo que afirmarse para no ser reducido. Catherine, a su lado, permanecía inmóvil. El avión seguía su curso tranquilo, pero dentro de ella, algo se había roto. La vergüenza ahora era visible en los hombros tensos, en el rostro sin color, en la forma en que evitaba cualquier contacto visual. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir, y el silencio la exponía más que cualquier acusación. No tardó mucho para que la joven con el celular empezara a escribir frenéticamente. El video tenía poco más de 30 segundos, pero lo decía todo. Una mujer blanca insinuando que un hombre latino, bien vestido, era una amenaza, seguida por la revelación de que él era un agente federal. La publicación vino con un pie de foto corto. Cuando el prejuicio intenta hablar más alto y recibe una bofetada de realidad. En menos de 10 minutos la publicación comenzó a circular en grupos de mensajería y redes sociales. En el avión, la atmósfera había cambiado por completo. Ya no había tensión, solo una incomodidad dirigida a Catherine. Algunos pasajeros lanzaban miradas discretas, otros bajaban la cabeza, pero estaba claro quién había perdido el control de la narrativa. Catherine intentó mantener la compostura, pero su cuerpo delataba lo que su rostro ya no podía ocultar. Las manos le temblaban levemente, y no había tocado el vaso de agua que había pedido antes del despegue. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable en un espacio que siempre había sido, para ella, sinónimo de protección y estatus. Su mente corría. Pensaba en posibles interpretaciones de lo que acababa de suceder, en justificaciones que quizás funcionaran, pero ninguna parecía lo suficientemente buena. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sola. Nadie allí haría un gesto en su defensa. Por primera vez experimentaba el peso del juicio silencioso, el mismo que durante tantos años ayudó a dirigir con frases sutiles y gestos ensayados. Javier permanecía tranquilo. Ya no miraba a Catherine, no por desprecio, sino porque no había nada más que decir o hacer. Sabía que la situación ya había escapado de su control, y ahora cobraría vida propia fuera de ese avión. Ya había visto eso antes, con colegas, con amigos, con desconocidos, pero estar en el centro de ese tipo de situación, incluso contenida y silenciosa, dejaba un sabor amargo.
No se sentía vengado, se sentía agotado. Incluso teniendo toda la legitimidad, todavía necesitaba cargar pruebas visibles de que no era una amenaza, y lo más frustrante era saber que, si no fuera por su credencial, todo podría haber tomado otro rumbo. Del otro lado de la ventanilla ovalada, el cielo seguía despejado, como si se burlara de lo que acababa de ocurrir allí dentro. Catherine mantenía los ojos fijos en la nada, sin valor para enfrentar el mundo que la rodeaba. Sabía que su imagen, construida a lo largo de años en eventos sociales, reuniones del consejo y almuerzos filantrópicos, estaba a punto de desgarrarse desde dentro. Esa grabación, breve y directa, era devastadora. No había gritos, no había insultos directos, solo la exposición de un prejuicio que jamás admitiría en público, pero que ahora estaba registrado con nitidez. El silencio de Javier, su postura firme y el momento exacto en que mostró su identidad formaban una narrativa imposible de revertir. Durante el resto del trayecto, el ambiente permaneció en silencio, pero cargado. Las auxiliares pasaban discretamente ofreciendo bebidas, pero Catherine rechazó todo. Javier aceptó solo un café negro sin azúcar y agradeció con un leve gesto. Incluso sin más interacciones directas, era como si todos los pasajeros supieran que algo importante había ocurrido allí. Ya no se trataba solo de una incomodidad durante el vuelo. Se trataba de lo que ese momento representaba. Un ajuste invisible de fuerzas. Una inversión de papeles que raramente se ve en vivo. La primera clase, acostumbrada a silencios selectivos, ahora era escenario de una lección difícil de ignorar. En el fondo de la aeronave, un auxiliar de vuelo más joven comentó discretamente con otra. Ni siquiera tuvo que alzar la voz. La frase era simple, pero cargada de admiración. Javier seguía revisando algunos archivos, como si nada hubiese pasado. Estaba acostumbrado a mantener el enfoque, incluso en situaciones incómodas. Su formación en el FBI no solo fue sobre investigaciones y seguridad nacional, sino también sobre autocontrol, lectura del ambiente y saber esperar el momento adecuado. Y en ese vuelo, no hizo más que aplicar lo que había aprendido. No justificarse para ser aceptado, simplemente existir con la dignidad que siempre tuvo. La respuesta más poderosa no vino de palabras, vino del silencio. Cuando el avión aterrizó en Houston, Catherine fue la primera en levantarse. Sus manos aún temblaban levemente mientras alcanzaba su equipaje de mano. Intentaba mantener la postura, pero sus movimientos delataban la incomodidad. Evitó mirar a Javier. Evitó también enfrentar a cualquier otro pasajero. Aceleró el paso por el pasillo, como si salir rápido de allí fuese una forma de escapar de lo que acababa de suceder. Pero ya era tarde. Afuera, el mundo ya estaba reaccionando. Mientras esperaba su maleta en el área de recogida, su celular vibró varias veces. Al desbloquear la pantalla vio notificaciones de mensajes, llamadas perdidas y menciones en redes sociales. Una sensación de pánico subió por su pecho. Javier, por otro lado, caminó con calma por la terminal. No parecía satisfecho ni vengado, solo en paz. Tomó su maleta, revisó el reloj y envió un mensaje rápido confirmando su llegada. No comentó con nadie lo ocurrido. Era solo otro episodio entre tantos otros, con la diferencia de que, esta vez, alguien había grabado. Y el mundo lo había visto. No se trataba de querer demostrar algo. Se trataba de no permitir que el silencio del otro lado fuera confundido con razón. Al salir de la terminal, fue recibido por un colega del FBI. Subió al coche y siguió rumbo al centro de la ciudad, donde tenía una reunión programada desde hacía semanas. Para él, el día continuaba. Catherine, mientras tanto, apenas podía sostener el celular. La pantalla mostraba cientos de comentarios bajo el video que ya circulaba en 1900 varias plataformas. Muchos la identificaron rápidamente. Bastaron unas búsquedas en grupos locales y sitios institucionales para que su nombre completo, cargo y trayectoria profesional salieran a la luz. Catherine Whitmore, directora de la Fundación Westlake, decían las primeras publicaciones. La leyenda del video original había sido replicada en decenas de idiomas. Intentó llamar a un asesor de prensa, pero la llamada no se completó.
También intentó contactar a su esposo, pero fue directo al buzón de voz. Fue en ese momento cuando la conciencia del tamaño de la exposición finalmente cayó sobre ella. Ahora, era la imagen pública de un prejuicio que juraba nunca haber tenido. Durante el trayecto hasta su casa, guardó silencio absoluto en el asiento trasero del coche. El conductor, al reconocerla, evitó cualquier tipo de conversación. En el camino, notó un grupo de reporteros frente a su edificio. Algunos ya tenían micrófonos en mano, celulares listos, cámaras encendidas. No había vuelta atrás. Intentó cubrirse el rostro con la cartera, pero ya era tarde. La vergüenza ya estaba expuesta. Y lo más cruel, ninguna explicación plausible podía revertir lo que mostraban las imágenes. La narrativa ya no estaba en sus manos. Ella, que tantas veces había controlado ambientes con su apariencia y palabras pulidas, ahora estaba en el lado opuesto de la historia, ese donde nadie quiere escuchar lo que tienes que decir. Las horas siguientes fueron un colapso en tiempo real. Sitios de Mindtune Noticias comenzaron a replicar el video con titulares incisivos. Mujer blanca intenta remover a pasajero latino de un vuelo y descubre que es del FBI. La noticia se propagó como un incendio. La oficina de prensa de la Fundación Westlake emitió un comunicado breve diciendo que estaba investigando los hechos y que Catherine Whitmore había sido suspendida temporalmente de sus funciones. Pero la suspensión no fue suficiente. La presión fue aumentando, con patrocinadores y consejeros de la Fundación exigiendo medidas más contundentes. Los comentarios se acumulaban en las redes sociales de la institución. Perfiles de colectivos de minorías empezaron a pedir su despido formal. Y lo más contundente, ninguna figura pública salió en su defensa. Dentro del apartamento, Catherine pasó toda la tarde intentando encontrar una forma de controlar los daños. Llamó a abogados, consultores de imagen, incluso a antiguos colegas de la prensa, pero nadie quería asociarse al escándalo. En ese momento, su reputación era demasiado tóxica. Aún no lograba aceptar que todo se hubiese desmoronado tan rápido, en cuestión de horas. La vida que conocía, hecha de almuerzos con CEOs y eventos benéficos, parecía distante, como si se hubiera evaporado. No lloraba. Aún estaba atrapada en un estado de shock. Pasaba el tiempo actualizando compulsivamente las redes sociales y los portales de noticias, como si alguna nueva versión de la historia pudiera redimirla. Pero en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Al final de la noche, la destitución fue oficial. Un nuevo comunicado de la Fundación Westlake informaba que, tras el análisis de las evidencias y considerando los valores de la institución, Catherine Whitmore ya no formaba parte de la junta directiva. El anuncio cayó como una palada de tierra sobre cualquier esperanza de reversión. A esas alturas, ya había perdido el control de la narrativa y también de su propia voz dentro del círculo que siempre la había acogido. Amigos cercanos guardaban silencio. Contactos influyentes la ignoraban. Su nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que las instituciones querían demostrar que ya no toleraban. E irónicamente, fue su silencio durante el vuelo lo que ahora gritaba más fuerte. La ausencia de empatía, la insistencia en una amenaza que nunca existió. Mientras tanto, Javier llegó a casa tarde, tras una reunión larga y productiva. Estaba cansado, pero con la conciencia tranquila. Ni siquiera consideró buscar el video o seguir lo que estaba ocurriendo en redes sociales. Tenía otras prioridades. Hizo una comida rápida, respondió algunos mensajes del trabajo y fue a descansar. Para él, el episodio no se trataba de exposición, se trataba de haberse mantenido firme, incluso cuando todo el ambiente parecía querer empujarlo hacia afuera. No había espacio para el ego, ni sed de venganza. Lo que importaba era seguir siendo quien siempre fue, un profesional íntegro, silencioso, y que no necesitaba gritar para ser escuchado. Bastaba con existir con firmeza. Y eso fue exactamente lo que hizo. Catherine pasó la madrugada en vela. Con cada nueva mención a su nombre, con cada me gusta en los comentarios que la criticaban, era como si una parte más de su identidad le fuera arrancada. Ella no se veía como racista. Nunca se vio así.
Donaba a causas sociales, asistía a eventos de diversidad, incluso conocía a artistas latinos que solía mencionar en conversaciones para demostrar apertura, pero nada de eso importaba ahora. El video dejaba en evidencia algo que ya no podía disfrazarse, el intento de usar su influencia para excluir a alguien basado únicamente en su apariencia. Internet no perdonaba, y en ese momento sentía la fuerza de un rechazo colectivo como nunca antes. Estaba sola, y más que eso, estaba expuesta. Al otro lado de la ciudad, Javier se despertó temprano como siempre, tomó su café, se puso el mismo tipo de traje discreto y salió para otro día de trabajo. En el ascensor, un colega lo saludó con una sonrisa sutil y comentó, sin mencionar nombres: «Vi el video. Fue importante». Javier solo agradeció con un gesto. No tenía interés en explotar la repercusión de lo ocurrido. Ya había aprendido, con el tiempo, que la verdadera fuerza no está en la venganza pública, sino en la firmeza silenciosa con que se enfrenta el prejuicio. Y en ese vuelo, no hizo nada más que mantener esa postura. No humilló, no devolvió el golpe, no se exaltó, simplemente se mostró. Y eso, al final, fue más poderoso que cualquier confrontación directa. En las redes sociales, el nombre de Javier ni siquiera necesitó ser revelado oficialmente. Los internautas comenzaron a llamarlo el agente de la calma, el hombre que derribó el prejuicio con una cartera, y otros apodos que mezclaban admiración y sorpresa. Grupos de debate empezaron a discutir el video como símbolo de un nuevo tipo de respuesta al racismo, sin gritos, sin conflicto directo, pero con firmeza y consecuencias. En poco tiempo, se convirtió en una referencia silenciosa para muchas personas que se veían en situaciones similares, excluidas, cuestionadas, tratadas como impostoras en espacios que tenían todo el derecho de ocupar. Javier, sin haber dado nunca una entrevista o hecho una declaración, pasó a representar algo más grande que él mismo. Catherine, por otro lado, se convirtió en ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Aparecieron perfiles falsos para satirizarla. Periódicos antiguos recordaron episodios en los que había demostrado comportamientos similares, discretos, pero cuestionables. Era como si la máscara hubiese caído, y ahora todo tuviera sentido para el público. Ningún comunicado oficial era suficiente para borrar la imagen de la mujer incómoda, insinuando peligros donde no había ninguno. Intentó, sin éxito, concertar entrevistas para dar su versión de los hechos. A nadie le interesaba. Lo que más le dolía no era la crítica, sino el silencio de quienes antes la adulaban. De repente, todos desaparecieron. Y ella, acostumbrada a controlar narrativas, ya no podía ni defender la suya. Catherine pasó días sin salir de casa. Las cortinas cerradas, el teléfono en modo silencioso, la televisión apagada. Era como si hubiese entrado en una cuarentena emocional. Intentó escribir una nota de disculpas, pero borró todo antes de terminar. No sabía ni por dónde empezar. Por primera vez, tuvo que enfrentar el hecho de que el problema no era solo lo que hizo ese día, sino lo que venía cargando desde hace mucho tiempo. La mirada por encima del hombro, el derecho que creía tener de definir quién pertenecía a dónde, la creencia silenciosa de que bastaba un gesto suyo para cambiar el rumbo de las cosas. Eso ahora estaba claro para el mundo, y tal vez por primera vez, también para ella. Mientras tanto, Javier continuaba con su rutina. Su vida no cambió drásticamente, no recibió homenajes, no buscó protagonismo, no dio entrevistas. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, discreto, eficaz y comprometido. Pero había algo diferente en la mirada de las personas a su alrededor, un respeto más atento, una escucha más presente, no porque supieran quién era, sino porque reconocían su postura frente a la injusticia. Era como si, incluso sin quererlo, hubiera demostrado que existe una manera de resistir sin perderse, de imponerse sin perder la calma. Y en el fondo, él sabía que ese viaje no se olvidaría pronto, ni para él, ni para quienes lo presenciaron. El video seguía circulando, semanas después, no por la polémica en sí, sino por lo que representaba.
Muchos usaron ese momento como punto de partida para conversaciones más profundas en empresas, escuelas y familias. Era un espejo incómodo para quienes preferían creer que el racismo solo existe cuando es explícito. La actitud de Catherine se convirtió en un caso de estudio en charlas y círculos de conversación, como ejemplo de cómo el prejuicio puede manifestarse incluso en las capas más educadas de la sociedad. Y la postura de Javier siempre se citaba como contrapunto, no porque hubiera hecho un gran discurso, sino precisamente porque no lo hizo, porque dejó que la verdad hablara por sí sola. Catherine, aislada, comenzó a recibir cartas, algunas ofensivas, otras intentando comprender qué era lo que pensaba. Pero una en especial llamó su atención. Vino de una mujer mayor, desconocida, que escribió: «Yo ya estuve en tu lugar. Solo pude cambiar cuando dejé de intentar explicarme y comencé a escuchar de verdad». Catherine leyó y releyó esa frase varias veces. Aún no sabía qué hacer con eso, pero algo en esas palabras la hizo detenerse. Por primera vez, pensó en escuchar, no para responder, no para defenderse, sino simplemente para entender. No era redención, no era excusa, era un tímido comienzo de conciencia, algo que, hasta entonces, nunca se había permitido. En los meses siguientes, Catherine desapareció de los eventos sociales, de las reuniones del consejo y de las columnas sociales que solía frecuentar. Su ausencia pasó a notarse menos de lo que alguna vez se notó su presencia. Aquella mujer que entraba con pasos firmes y saludos ensayados, ahora caminaba sin prisa, casi invisible. Poco a poco, comenzó a participar en grupos de escucha y debates sobre equidad racial. Al principio solo escuchando, sin decir una palabra. Nunca llegó a publicar una disculpa pública, tal vez porque sabía que eso no cambiaría lo ocurrido. Pero su silencio ahora era distinto. Ya no era un silencio arrogante. Era un silencio que poco a poco parecía estar aprendiendo. Javier continuó su trayectoria sin cambios visibles. Promovido meses después a una nueva unidad, asumió un cargo de coordinación interna y comenzó a orientar a agentes más jóvenes sobre protocolos y gestión emocional en el campo. Cuando alguien le preguntaba por el caso del avión, simplemente sonreía y decía que no había mucho que comentar. Nunca quiso ser símbolo de nada, pero entendía que aquel momento había dicho más sobre la sociedad que sobre él mismo. Y en el fondo, sentía que, incluso en silencio, su presencia en ese vuelo había cambiado algo en alguien. Y a veces, eso ya era más que suficiente. La historia siguió siendo contada por otros. El video pasó a usarse en entrenamientos de diversidad, en universidades, incluso en empresas. No era Javier quien hablaba, eran los hechos. La fuerza de esa escena residía precisamente en la ausencia de espectáculo, y por eso incomodaba tanto, porque exponía algo que muchos preferían ignorar. No se trataba de gritar ni de hacer justicia por cuenta propia. Se trataba de existir donde esperaban que te encogieras, de tener conciencia de tu propio valor, incluso cuando todo a tu alrededor intenta convencerte de lo contrario, y de no agacharse ante el juicio disfrazado de cortesía. Catherine nunca más volvió a entrar en una primera clase, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Aún caminaba con la cabeza erguida, pero ahora por otras razones. Javier nunca más la vio, ni se preguntó si lo haría. Para él esa historia quedó en el pasado, como un recordatorio más de que el prejuicio no siempre grita. A veces, susurra. Pero incluso en esos susurros, hay quienes saben escuchar, y hay quienes saben responder, sin necesidad de escándalos, solo con presencia, con firmeza y con verdad. Y eso fue exactamente lo que él hizo en ese vuelo. Simplemente existió. Y, al hacerlo, mostró lo que realmente significa tener poder,